Durante más de 2 siglos, Oak Island ha sido un lugar donde la gente no solo buscaba tesoros, sino que perseguía algo mucho más escurridizo: la certeza. Oro, plata, manuscritos perdidos, historias secretas. Todo ello ha atraído a generaciones a su red. Sin embargo, en los últimos días de Season 12, ocurrió algo que alteró silenciosa, pero irrevocablemente, el rumbo de toda la historia. Marty Lagina, conocido desde hacía tiempo como la figura más sensata y decidida de la isla, empezó a retraerse. No se produjo ante las cámaras. No hubo discursos dramáticos ni discusiones explosivas. En su lugar hubo ausencia. Silencio durante las reuniones. Un distanciamiento visible de las discusiones que una vez dirigió. Y entonces un movimiento que sorprendió a los más cercanos a la Operación Marty decidió alejarse de Oak Island. Esta vez ya no se trataba de perseguir el oro o de demostrar que las leyendas eran ciertas. Algo más había entrado en la ecuación. En ese momento, el núcleo de la excavación se había reducido a un solo lugar: el Pozo del Jardín. De todos los pozos conocidos de Oak Island, siempre ha sido el que ha tenido una reputación más oscura. Se cree que es el camino más directo al pozo de dinero original, pero también el más traicionero. A lo largo de los años se ha asociado con inundaciones repentinas, derrumbes y pérdida de vidas. Aún así, el equipo siguió adelante armado con una tecnología muy superior a la que poseían los primeros buscadores. Utilizando perforaciones sónicas avanzadas y un radar de penetración en el suelo, la tripulación recopiló datos que dejaron atónitos incluso a los expertos más avezados. A más de 160 pies bajo la superficie, los instrumentos detectaron lo que parecía ser una enorme estructura metálica. No escombros dispersos, no fragmentos al azar. Algo grande, algo deliberado. Por primera vez en 228 años de búsqueda, había pruebas que sugerían la existencia de un objeto construido enterrado en las profundidades de Oak Island. Debería haber sido un momento de celebración, pero en su lugar apareció el miedo. Comenzaron a aparecer extrañas lecturas de energía en el yacimiento. Los instrumentos no funcionaban correctamente. Las lecturas cambiaban sin explicación. Los conjuntos de datos se contradecían de un modo que los geólogos no podían conciliar. Sensores que funcionaban perfectamente en otros lugares se comportaban de forma impredecible cerca del pozo. Ingenieros y científicos se esforzaban por explicar lo que veían y por primera vez nadie tenía una respuesta segura. Ya se habían invertido casi $20 millones en el proyecto y se habían removido miles de toneladas de tierra. Para Rick Lagina era como estar al borde del sueño de toda una vida, un sueño que le había perseguido desde la infancia hasta la vejez. Pero la reacción de Marty fue notablemente diferente. Permaneció inusualmente tranquilo, casi distante. Según informes internos filtrados, lo que había en el fondo del Pozo del Jardín no se ajustaba a nada de lo que se esperaba de la construcción humana conocida o de la historia documentada. Entonces la situación se agravó. La seguridad aumentó sin explicación alguna. Se restringieron ciertas zonas. Se estrecharon las comunicaciones. La vigilancia gubernamental, sutil pero innegable, empezó a aparecer en los límites de la operación. No se hicieron declaraciones oficiales. No se ofrecieron confirmaciones. Solo silencio e indicios de que se había descubierto algo mucho más grave que un tesoro. No se trataba de un mero descubrimiento, sino de una advertencia. Y Marty Lagina fue el primero en reconocerlo. Quienes sigan creyendo que Oak Island no es más que un mero entretenimiento, corren el riesgo de perderse la historia más profunda que se desarrolla bajo la superficie. Cuando finalmente salga a la luz toda la verdad, no parecerá un episodio más, sino que será como ver cómo cambia la historia en tiempo real. Marty Lagina siempre ha sido el centro silencioso de las operaciones de Oak Island. No es un simple miembro del equipo, es su columna vertebral. Formado como ingeniero, Marty lo enfoca todo desde la lógica, la estructura y el control. Donde otros sueñan con riquezas, él se hace preguntas más difíciles. ¿Es seguro? ¿Tiene sentido?
Podemos justificar el riesgo, la emoción nunca ha guiado sus decisiones sino los datos. Los informes de perforación, los niveles de presión, la integridad estructural, la exposición financiera, los márgenes de seguridad. Marty ve Oak Island a través de los números y las probabilidades. Por eso a menudo ha parecido frenar al equipo, incluso frustrarlo en ocasiones. Comprende que un solo error de cálculo puede costar no solo millones de dólares, sino vidas humanas. Durante la última década, casi todas las decisiones importantes en Oak Island han pasado por las manos de Marty. Se han gastado más de 20 millones de dólares y nada de ello puede malgastarse a la ligera. Más allá de las cámaras hay inversores, obligaciones legales, responsabilidades de seguros y normas de seguridad que rara vez aparecen en pantalla. Cuando Marty se calla, nunca es sin motivo. El silencio para él es señal de peligro. La 12ª temporada fue la primera en la que su confianza pareció flaquear. Desde el principio de la temporada, el ambiente en Oak Island fue diferente. El equipo compartía la sensación de que algo fundamental estaba cambiando. Los primeros episodios se caracterizaron por una seriedad inusual. Las risas eran menos frecuentes y las conversaciones más comedidas. Todos parecían conscientes de que esta podría ser su última y mejor oportunidad. Si este intento fracasaba, podría no haber otro. El pozo del jardín dominaba todos los planes. Llegaron nuevas máquinas. Se mejoró la tecnología de perforación. Se perfeccionaron las estrategias. Ya no se trataba de experimentación, sino de compromiso. Los resultados iniciales de la exploración alimentaron el optimismo. Las imágenes de radar y los datos sónicos sugerían con fuerza la presencia de algo sólido y significativo debajo. Por primera vez, el equipo dijo abiertamente lo que se había susurrado durante mucho tiempo: esto podría no ser madera, barro o escombros. Esto podría ser real. Pero con la esperanza llegó el miedo. Cuanto más se acercaban a las respuestas, mayor era el peligro. Y aquí es donde realmente comenzó el conflicto interno de Marty. El pozo del jardín siempre ha sido el lugar más temido de Oak Island por una razón. Los registros históricos describen inundaciones repentinas de agua salada que abrumaron a los trabajadores en cuestión de minutos. Pozos enteros desaparecieron bajo el agua del mar. Se perdieron vidas. El suelo es inestable. Los viejos soportes están podridos. Un error puede desencadenar un colapso catastrófico. Sin embargo, los mapas y documentos señalan sistemáticamente este pozo como la ruta más directa hacia el pozo de dinero. Ignorarlo significaba abandonar la verdad. Afrontarlo significaba arriesgarlo todo. En la estación del 12, había mucho en juego. Dinero, tiempo, reputación, seguridad humana. Cada metro adicional perforado significaba más coste y más riesgo. Los inversores exigían avances. Los productores necesitaban resultados. Los espectadores esperaban grandes avances. Pero bajo tierra no hay garantías. Solo incertidumbre. Marty Lagina lo entiende mejor que nadie. No es solo un buscador de tesoros. Es el guardián financiero y ético de la operación. Cuando entran vidas en la ecuación, la cautela se convierte en obligación. Y cuando los datos empiezan a sugerir algo desconocido, algo que no encaja con la comprensión establecida hasta la mente más racional, debe detenerse. La 12ª temporada llevó esa pausa al límite. Esta vez, la excavación no se basó en conjeturas, sino que se emplearon sistemas de alta tecnología con una profundidad y precisión sin precedentes. El objetivo ya no era especular, sino verificar. Y lo que esas máquinas revelaron bajo Oak Island fue suficiente para que incluso Marty Lagina diera un paso atrás, se replanteara las cosas y en última instancia optara por el silencio en lugar de la certeza. Primero llegó el sistema de perforación sónica. Esta máquina envía ondas sonoras al subsuelo y utiliza la señal de retorno para determinar lo que hay debajo. Esto ayuda a determinar si se trata de tierra, agua o sólidos. Esta tecnología echó por tierra muchas suposiciones anteriores. Junto a ella se utilizó el radar de penetración en el suelo que reveló las capas bajo el suelo capa por capa. En muchos lugares que antes se creían vacíos, aparecían ahora estructuras sólidas.
Fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de que las teorías anteriores podían estar incompletas. La característica más sorprendente fue el mapeado de la IA. El ordenador combinó todos los datos para crear un modelo tridimensional del terreno. Algunas partes de este modelo tenían un aspecto inusual, como si alguien hubiera alterado deliberadamente el suelo. Esta tecnología revelaba que lo que había debajo no parecía natural. Estas máquinas dieron un nuevo rumbo a la historia de Oak Island. La cuestión ya no era si había un tesoro, sino quién había creado lo que había debajo y por qué. Y esta era la pregunta que más preocupaba a Marty Lagina. Una descarga a 160 pies de profundidad. Cuando el taladro alcanzó más de 160 pies de profundidad, se recibió una señal que dejó atónito a todo el equipo. Lo que aparecía en la pantalla no era madera-piedra o hierro ordinarios. Se trataba de una gran estructura metálica aparentemente mucho más grande de lo esperado. Según los datos, el objeto era pesado y muy sólido. Su comportamiento era distinto al de un tesoro típico. No estaba esparcido como monedas ni como una estructura rota. Parecía como si hubiera sido colocado deliberadamente en un lugar concreto. Y aquí es donde la historia se volvió aún más extraña. A medida que se acercaba el taladro, las lecturas de algunos instrumentos empezaron a cambiar. Las máquinas se pararon brevemente y las señales se volvieron inestables. Esto no había ocurrido nunca. Incluso los geólogos se sentían incómodos al explicarlo. Este descubrimiento planteó otra pregunta. Si se trataba simplemente de un tesoro, ¿por qué se comportaba de forma tan diferente? ¿Por qué el objeto parecía desentonar con el suelo circundante? Y la pregunta más importante, ¿quién lo escondió a tanta profundidad y con qué propósito? A partir de aquí, la excavación de Oak Island empezó a sentirse no solo como un descubrimiento, sino como una advertencia. Y por primera vez, Marty Lagina empezó a preguntarse abiertamente si este lugar no sería solo un tesoro, sino un foco de peligro. Extrañas lecturas de energía. Datos que no encajan. A medida que la excavación se acercaba a los 160 pies, el comportamiento de las máquinas empezó a cambiar. Los equipos que llevaban años trabajando de forma constante, de repente empezaron a fluctuar. A veces la señal era muy intensa y otras veces desaparecía de repente. No parecía un fallo técnico normal. Los datos del radar de penetración en el suelo y del sistema sónico no coincidían. Una máquina indicaba metal sólido debajo, mientras que la otra indicaba espacio vacío. Esta situación desconcertó enormemente a los geólogos, ya que es científicamente imposible. En algunas ocasiones, el equipo se apagaba de repente y luego se reiniciaba por sí solo. El equipo técnico comprobó el sistema varias veces, sustituyó cables y reinició el software, pero el problema volvía a producirse. Parecía como si algo subyacente estuviera afectando al entorno. Lo más extraño eran las fluctuaciones de energía. Algunas lecturas registraron de repente ligeras vibraciones y cambios de temperatura. El cambio era lo bastante sutil como para resultar desconcertante, pero lo bastante claro como para que fuera imposible ignorarlo. Fue entonces cuando el ambiente se volvió serio. Los geólogos empezaron a cuchichear entre ellos. Nadie quería hablar abiertamente, pero todos tenían la misma pregunta en la cara. Esto no parece natural. Si fue creado por humanos, el método es muy diferente. Y si no lo era, entonces, ¿qué es? A partir de aquí, una extraña línea empezó a resonar repetidamente. Parece hecho por el hombre y sin embargo no lo es. Esta frase en sí era aterradora porque muy pocas cosas en la historia están hechas por el hombre y no lo están. Los datos estaban claros, pero el significado no. Y cuando los datos se vuelven incomprensibles, el mayor peligro es que el siguiente paso deba basarse en conjeturas. Esto fue lo que empezó a preocupar a Marty Lagina. Rick Lagina contra Marty Lagina. Dos mentes, un lugar. Rick Lagina y Marty Lagina son ciertamente hermanos, pero sus perspectivas siempre han sido diferentes. Rick trabaja desde el corazón. Para él, Oak Island no es solo tierra, sino un sueño de infancia. Cada túnel, cada trozo de madera es una historia para él. Rick pensó que si habían llegado tan lejos, sería un error echarse atrás ahora. La emoción en su rostro era evidente.
Sentía que por mucho que temiera esta oportunidad, no volvería a presentarse. Por eso estaba a favor de continuar la excavación. Marty opinaba exactamente lo contrario. Para él esto no era un sueño sino una responsabilidad. Tenía que calcular cada riesgo, dinero, tiempo y, lo más importante, vidas humanas. Cuando los datos empezaron a ser extraños, se convirtieron en una advertencia para Marty. No hubo una discusión abierta entre los dos hermanos, pero se percibía claramente una tensión silenciosa. En las reuniones había pocas palabras, largos silencios y contacto visual. Las cámaras no muestran todo esto, pero el ambiente era pesado. Rick pensaba que detenerse ante el miedo arruinaría todo el viaje. Marty pensaba que avanzar sin comprender podría arruinarlo todo. Ambos tenían razón, pero en direcciones distintas. A veces Marty se apartaba y se limitaba a mirar la pantalla. El hombre que antes comentaba cada dato, ahora escuchaba más y hablaba menos. Este cambio fue chocante incluso para el equipo. Fue este conflicto interno el que sentó las bases de una importante decisión posterior. No solo se estaba excavando el suelo de Oak Island, sino que también se enfrentaban dos pensamientos, uno de esperanza y otro de cautela. Y cuando se produce una situación así, o se hace historia, o alguien muy importante decide quedarse. Reuniones a puerta cerrada. Lo que las cámaras no mostraron. En los últimos días de la 12ª temporada, algo sorprendió a todo el mundo. De repente algunas reuniones empezaron a celebrarse fuera de las cámaras. Normalmente todas las decisiones importantes se mostraban en el programa, pero esta vez no fue así. Algunas discusiones no se grabaron en absoluto, y ese fue el aspecto más inusual. A estas reuniones no asistían únicamente los miembros del equipo. Según los informes, también estaban presentes abogados expertos en seguridad y asesores técnicos. Son las personas a las que se llama cuando el asunto ha ido más allá del mero espectáculo televisivo. El ambiente de las reuniones era serio, sin bromas ni emoción, solo datos gráficos de riesgos e informes de seguridad. Lo que se había encontrado bajo el pozo del jardín ya no era solo un descubrimiento, sino una cuestión legal y de seguridad. Se dice que en esas reuniones se planteó repetidamente la misma cuestión. Si la excavación seguía adelante, ¿estaba el equipo completamente a salvo? Y si algo salía mal, ¿quién sería el responsable? Estas preguntas eran las que más preocupaban a Marty Lagina. Rick Lagina hablaba poco en estas reuniones, pero Marty escuchaba atentamente. Su rostro delataba que esta decisión no iba a ser fácil. Ahora no se trataba solo de un tesoro, sino de vidas humanas y profundas consecuencias. Estos eran los momentos que los espectadores nunca veían. Lo que se mostraba en el programa era solo una historia superficial. La verdadera tensión se desarrollaba tras esas puertas cerradas donde cada palabra era cuidadosamente considerada. Informes filtrados. ¿Qué salió a la luz? Poco después de esas reuniones a puerta cerrada, empezaron a aparecer en Internet informes filtrados. No se trataba de declaraciones oficiales, pero su contenido era extremadamente impactante. Los informes afirmaban que lo hallado en el fondo del pozo del jardín no encajaba en el marco histórico habitual. Según estos documentos filtrados, la estructura del objeto no parecía estar relacionada con ningún periodo de tiempo. No era ni completamente antiguo ni moderno. Por eso muchos expertos lo calificaron de fuera de la historia. Los informes también señalaban que las lecturas de energía y la composición del metal no coincidían con ninguna tecnología conocida. Esto era alarmante porque si la ciencia no podía explicarlo, seguir adelante podía ser arriesgado. Algunos se negaron a creer que se tratara de un simple tesoro y sugirieron que el objeto había sido ocultado deliberadamente, tal vez como advertencia. Por eso poco a poco pasó a llamarse advertencia en lugar de descubrimiento. Mientras tanto, los rumores se intensificaron y algunos informes llegaron incluso al gobierno. El repentino aumento de la seguridad, el acceso limitado y el creciente silencio alimentaron estos rumores. Nadie hablaba abiertamente, pero todo parecía haber cambiado. Para Marty Lagina, esto era una señal importante. Había confiado en los datos y la lógica toda su vida, y ahora esos mismos datos le decían que se detuviera. Quizá por eso fue el primero en reconocer el peligro.
Cuando la historia parece incomprensible y cada respuesta plantea una nueva pregunta, una persona sensata da un paso atrás. Y quizá en ese preciso momento la historia de Oak Island dio un giro que nadie había imaginado. Entrada del gobierno, seguridad y silencio. En la última parte de la temporada 12, una cosa se hizo particularmente notable en Oak Island: el repentino aumento de la seguridad. Antes, donde el equipo podía moverse libremente, ahora había nuevas reglas. La entrada a ciertas áreas estaba restringida y nadie podía entrar sin permiso. Poco a poco se fue extendiendo la noticia de que se había establecido una zona de exclusión aérea sobre la isla. Se prohibió el vuelo de drones, se controló a los forasteros y se vigilaron todos los movimientos. Esto no se hizo para un programa de televisión al uso. Lo más extraño fue que no hubo ninguna declaración oficial. Ni el gobierno ni los productores del programa dijeron nada. Simplemente hubo un silencio inquietante. A medida que crecían las preguntas, desaparecían las respuestas. Algunos miembros del equipo se dieron cuenta de que cada movimiento quedaba registrado. La franqueza que había existido antes había desaparecido. Parecía como si Oak Island ya no fuera solo un lugar de exploración, sino una zona sensible. La gente empezó a preguntarse por qué había llegado de repente el gobierno. ¿Era solo por motivos de seguridad, o lo que se había encontrado debajo era realmente algo desconocido para el público? Esta pregunta hacía que toda esta historia fuera aún más aterradora. Ha habido momentos en la historia en los que un descubrimiento sobrepasa un límite establecido, el control se toma en sus propias manos. Lo que estaba sucediendo en Oak Island se sentía similar, y el impacto de todo este cambio era más visible en una persona: Marty Lagina. El cambio de comportamiento de Marty. Marty Lagina siempre se consideró una persona tranquila y controlada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era de forma clara y precisa. Pero en los últimos días de la temporada de 12, su comportamiento empezó a cambiar gradualmente. Ya no era tan activo en las reuniones como antes. Si antes cuestionaba cada dato, ahora solía limitarse a escuchar y permanecer en silencio. Su lenguaje corporal sugería que sentía algo pesado en su interior. En algunas ocasiones se le vio de pie solo observando el lugar. No prestaba atención a la cámara ni a la gente que le rodeaba. Parecía agobiado por una decisión importante. El mayor cambio se hizo evidente cuando desaconsejó tomar algunas decisiones arriesgadas. El mismo Marty, que antes no temía sobrepasar los límites, ahora abogaba por la prudencia. No se trataba solo de un cambio de estrategia, fue un cambio emocional. Por primera vez, la preocupación era claramente visible en el rostro de Marty. Tal vez se dio cuenta de que este descubrimiento se le escapaba de las manos. La presencia gubernamental, los informes filtrados y los datos extraños, todo ello sacudió a Marty hasta lo más profundo de su ser. Comprendió que si algo salía mal, las consecuencias serían nefastas. Por eso Marty Lagina empezó a retroceder lentamente. No fue por miedo, sino por responsabilidad. Porque a veces la decisión más valiente no es avanzar, sino detenerse. Esto no es un tesoro. La comprensión interior de Marty, ese momento no llegó de repente, sino que se fue construyendo poco a poco. Datos, informes y circunstancias, todos ellos le decían a Marty Lagina lo mismo una y otra vez. Fuera lo que fuese lo que había debajo, no parecía tratarse solo de dinero. Los riesgos eran tan altos que podían superar cualquier beneficio. Marty había visto muchos grandes proyectos en su vida. Sabía que cuando los números hablan claro, hay que dejar a un lado las emociones. Aquí ocurría lo mismo. Cada nueva lectura añadía un nuevo problema, no una solución.